Vamos a el día de hoy concluir el libro de Tito. Hoy estamos en el capítulo 3. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos por este día más que nos das. Nuevamente muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias por estos momentos de poder estar juntos cantándote, Dios, y porque aunque lo podemos hacer en casa, Dios, es hermoso poder gozarnos con personas como nosotros que te buscan y gracias Dios por la música para poder cantarte. Amén. Capítulo 3, hermanos. Vamos a iniciar desde el 15 del capítulo 2, porque vuelve a repetir la misma idea cuando llegas al versículo 8 del 3. Y él dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, te pido o te pedí que te quedares en este lugar para que levantaras ancianos, levantaras a hombres, y veíamos que esta es parte de la labor que tenemos como creyentes, el poder edificarnos unos a otros. Esta es la labor de la iglesia, el poder levantar a hombres fieles, mujeres fieles. Y dice también, pero que también corrijas lo deficiente, porque también es algo que estuvimos hablando, no es nada nuevo, que todos tenemos deficiencias y que sería absurdo presentarnos delante de la palabra de Dios y pensar que ya todo está bien. No, Dios va cambiando cosas y esto es lo que dice. Y cuando llega al versículo, en el capítulo 2 habló que no era simplemente el hecho de ser adulto o de ser maduro la condición para ser elegible para cierta responsabilidad, sino que debían de haber ciertas características, y mencionamos características tanto en los ancianos, en las ancianas, en los jóvenes. Y Pablo, vuelvo a repetir, dice, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y Pablo sabía y le dice, va a ser difícil. Va a ser difícil el momento en el que tengas que hablar con los hermanos mayores en edad, mayores a lo mejor en experiencia, y les tengas que decir, hermano, eso no está bien. Hermano, cambia tu actitud. Y va a ser difícil que cuando, como joven, como hijo, algún día puedas hablar con tu papá, con tu mamá. Ya vimos en Timoteo cómo debe ser, pero que digas, oye, pa, creo que no estás obrando bien. Cuando tengas tú que hablar con tus hijos y les digas, no está bien. Cuando tengas que hablar con tu esposa, cuando que tengas que hablar con tu esposo, las cosas no van a ser fáciles, van a ser difíciles, y muchas ocasiones nos vamos a enfrentar con la incomodidad de ver a los ojos a alguien y decir, ¿cómo empiezo? Pues sabes que te quiero, ¿no? Va a ser difícil confrontar a las personas en su pecado, en deficiencias, pero es necesario. Jeremías, vamos a Jeremías para que lo podamos leer. Esto se lo estuvieron aprendiendo los jóvenes en la semana. Jeremías capítulo 1. Le dice, Jeremías, desde antes de que nacieras yo te escogí y te santifiqué. Jeremías 1. Dice, te santifiqué y te di a las naciones por profeta. Entonces, Dios le dice a Jeremías, yo te elegí para esto, para que pudieras hablar a las personas. Y Jeremías le dice, Señor, yo no puedo hacerlo. Yo no le puedo decir a una persona con mayor tiempo en el evangelio esto. Yo no puedo decirle a mi esposa, no tengo el valor, me va a pegar. Yo no puedo decirle a mi esposo, yo ya no puedo con mis hijos. Es difícil. Y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, no digas soy un niño, porque para esto te levanté. Y le dice, he puesto mis palabras en tu boca y te he puesto para derribar, para destruir. Y cuando leemos decimos, ¿cómo está esa onda de derribar y destruir? En el versículo 5, antes de que te formas en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, no sé cómo decírselos. Soy un niño.
Y dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe, irás tú. Y todo lo que te mande, pues también vas a ir tú. Entonces nos damos cuenta que así como Jeremías, que fue levantado en un momento complicado, un momento difícil, un momento en el que los reyes no querían hacer caso y que era mucho más probable que le hicieran caso a un burro que a Jeremías siendo profeta de Dios. Y encontramos y nos vemos en momentos similares en las que la sociedad, en las que la iglesia en general no quiere escuchar. Y podemos ver lo mismo en el libro de Éxodo. Dios le dice a Moisés, Moisés ve y le da la vara y las señales y mete la mano, saca la mano, echa la víbora, levántala. Y le dice, por cierto, vas a ir y no te van a escuchar, porque yo endureceré el corazón de Faraón para mostrar mis señales. Y esto pudo haber de alguna forma dicho a Moisés, ¿cómo? Entonces, si no me va a escuchar, ¿para qué quieres que vaya? Y a veces podemos caer en la circunstancia, a lo mejor como Tito podía sentirse frustrado porque Dios, ya les dije, Dios, ya lo hablamos. Y Dios nos recuerda, es que yo no te envié para producir resultados. Tú no puedes transformar a las personas, te envié para hablar. Y cuando estamos en una congregación, y con eso empezábamos, cuando decíamos corrige lo deficiente, tenemos que venir y estar entre nosotros con la premisa de que me pueden decir algo, porque el propósito es cambiar. Y que posiblemente tenga que decir algo, porque el propósito es cambiar. Estar abiertos a que cuando cantamos como ahorita, Santo es el Señor, te haga sentir incómodo porque tú no eres santo. Y que digas, ¿cómo le estoy cantando santo? No va a hacer que vaya a pasar algo. Y es verdad, no somos santos y cantarle eso nos incomoda. Y es bueno. Pero ¿qué vamos a hacer con esa incomodidad? Y entonces Jeremías le dice, Dios le dice a Jeremías, ve, yo te envié y dirás todo lo que te mande en el lugar que yo te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y muchos de los que estamos aquí tenemos ya años juntos, estudiando cada domingo, cada miércoles, cada martes, verso a verso la Escritura. Dios ha puesto sus palabras en nuestra boca. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hablar lo que Él nos diga, estar en donde Él nos mande. Mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Y en una ocasión, hace un par de meses, hablamos en este mismo versículo que ese es el primer paso que Dios utiliza para hacer una obra. Tiene que destruir lo que hay. Y en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu esposo, de tu esposa, en nuestros corazones tiene que destruir lo que hay. Lo que construimos a base de nuestro esfuerzo, a base de nuestra carne, no sirve. No quiere y no debe ser reformado. Estudiamos que los deseos de la carne son contrarios al del espíritu. No hay una reconciliación. Y cuando estudiamos Éxodo, también veíamos esto. La figura de Amalek representa la carne. Y Dios está para siempre en guerra con la carne. No quiere restaurarla, quiere destruirla. Y para eso nos ha puesto a Dios. Pero claro, hablar es difícil. Y te vas a enfrentar a una carne que no quiere escuchar, primeramente la tuya. Otro de los versículos que se aprendían los jóvenes en esta semana. Procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que utiliza bien la palabra de verdad. Y también lo hablamos cuando estudiamos Timoteo, la forma de utilizar primeramente bien la palabra de verdad es con nosotros, que haya esa incomodidad y que seamos transformados. Ahora, para derribar, Dios quiere destruir nuestra vieja vida, ese viejo hombre, y hacer uno conforme a Cristo. Estudiamos también, vamos a Romanos 8. Todos nos sabemos la primera parte, que los que aman a Dios, los que conforme a su propósito hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero si seguimos leyendo versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, fuimos salvados para ser conformados a su imagen.
¿Cuál es el peligro? Romanos 12, no os conforméis al mundo. Dios quiere conformarnos a su imagen, pero está el peligro. No os conforméis a la imagen de este mundo. Entonces, en esta lucha, Dios envía su palabra y nos rodea de hermanos y nos da su espíritu para decirnos por qué camino debemos de andar. Pero si a nosotros que nos ha dado su palabra no hablamos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? Y sí sé que este versículo está enfocado a la fe, al evangelio, pero describe un principio, que hay una necesidad de escuchar, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y a nosotros nos fue dada y necesitamos hablar. Y después de derribar, destruir, arruinar, también dice para edificar y para plantar. Y la palabra primero destruye, arrebata, arranca, pero después edifica al creyente. Y esto es, le dice Jeremías, por favor, yo te envío esto. No tengas miedo, yo estoy contigo. Yo te voy a poner palabras, pero quiero que hables. Y vuelvo a repetir, sí es difícil. Estaba ahí Tito, una persona en edad mediana, con personas a lo mejor mucho más elocuentes, con mucha mayor edad. No sé si Tito le tenía más miedo a los ancianos o a las ancianas que a veces son más colmilludas, pero era difícil hablar con los hermanos mayores, pero había un trabajo que hacer. Porque mira lo que dice después en el versículo 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas de delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. De alguna forma se la tira muy derecha a Jeremías y le dice, si tú no hablas, el quebrantado vas a ser tú. Y esto mismo sucede el día de hoy para cada uno de nosotros. No como a forma de amenaza, sino como de simple consecuencia. Padres, si tú no hablas a tus hijos lo que es correcto y haces lo que es verdad, Proverbios, esto seguramente lo has leído varias veces, que el hijo necio, dice, es apesadumbrez o pesadumbre de su padre, y amargura, dice, para la que lo dio a luz, y se convierte en eso. Cuando en un matrimonio no se habla la palabra de Dios, cuando entre hermanos, dice, el quebrantado vas a ser tú, vas a experimentar las consecuencias de vivir con alguien que está jugando al creyente, pero que no lo es. Este miércoles estuvimos viendo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Estuvimos en Éxodo 20 y llegamos a este mandamiento. Y describíamos lo siguiente, que por una parte tiene que ver con palabras. El coloquial de los mexicanos, ay Diosito y todo eso. En otra parte tiene que ver con el carácter. El nosotros decir que somos algo, nos ponemos el nombre de Cristo y nuestras obras son contrarias. Y entonces hablamos de esta tendencia cada vez más grande en personas de decir, sí, yo creo en Dios, yo soy de Dios, pero sus obras no lo demuestran. Y la palabra dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No lo vas a tomar a juego. No vas a tomar a juego decir que eres algo y no lo eres, no eres de Cristo. No te comportas como Él. Y en este mandamiento en particular tiene una advertencia, dice, porque yo Jehová no tomaré por inocente al que tomaré mi nombre en vano. O sea, Dios está diciendo, hey, esto es muy en serio, esto no es juego. Y a veces hemos tomado el nombre de Dios en vano, decir, mira, artistas cristianos, música cristiana, hamburguesas cristianas, bares cristianos. No son cristianos. Los que somos de Cristo son los que hemos sido comprados por su sangre, que hemos accedido a su salvación a través de la fe. Entonces, las consecuencias de no hablar, porque si bien los que somos salvos pecamos, pero Dios nos rodea de hombres y mujeres para edificarnos, para hablarnos. Y si tú, querido hermano, hermana, no hablas a tus hijos, a tu esposa en la congregación lo que es debido, entonces aguántate de vivir con personas que piensen bien ser cristianos y vivir en pecado. Y aguántate a eventualmente caer tú también en pecado, y ser expuesto a esa vida. ¿Te acuerdas de Job? De Lot. La primera imagen que nos presenta es que se separa de Abraham
Y dice, y empezó Lot a poner sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Más adelante lo vemos ya viviendo en Sodoma y Gomorra. Más adelante lo vemos ya siendo de los principales, juzgando a las puertas de la ciudad. Y la siguiente imagen es siendo llevado cautivo pues, por las broncas que tenía Sodoma y Gomorra con los 5 reyes, San Rafael, Kedorlaomer y todos ellos. Si tú cedes a eso, las consecuencias de esa vida tarde o temprano te van a arrastrar a ti también. Por eso Dios le dice a Jeremías, habla, si no también vas a ser quebrantado en medio de ellos, enfrente de ellos. Tenemos que hablar lo que es correcto, lo que es recto delante de Dios. Entonces, esto es difícil. A veces padres tienen que hacer eso, a veces pastores tienen que hacer esto, a veces hijos tenemos que hacer esto, a veces hermanos tenemos que hacer esto. Pero es necesario hacer cuando hay algo deficiente. Ya lo vimos también. ¿Qué es lo que necesitamos? Vosotros que sois espirituales. Si ves a alguno de tus hermanos en falta, háblales, sálvalos con espíritu de mansedumbre. Pídele a Dios mansedumbre. No digas, ay, es que soy malo para las palabras. Pídele y habla a tus hermanos. Pero es necesario que nosotros podamos hablar. Ahora, Salmos, mira. Salmo 51. Purifícame, desde el 6. Salmo 51, 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Entonces, David habla de lo que puede producir la buena palabra de Dios en la vida de una persona. Y no sé, ¿te gustaría ver a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos de esta forma? Hazme oír gozo y alegría. Y checa esta parte. Y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, un pastor de ovejas, David, le habla al pastor de las almas, recordando esta práctica común en tiempos de David. Hoy las organizaciones de derechos a los animales casi lo crucificarían, pero en ese tiempo a la oveja rebelde a la que constantemente se escapaba, el pastor tenía que quedarse viéndola y decir, vente para acá. La cargaba y le rompía una pata. Ya no te vas a ir, aquí te vas a quedar. Si el problema eran las patas, te las rompo. Se escucha muy cruel, pero ¿qué es lo que hacía? Que él la curaba. Y entonces al no poder caminar, el pastor la iba cargando. Todo el tiempo, todos los días. Y empezaba a dar sus primeros pasos. Pero tenía que ir junto al pastor para que la ayudara, para que la siguiera corrigiendo. Después de todos estos meses, semanas de convalecencia, se había hecho tan íntima del pastor, por haber invertido tanto tiempo con él, que ahora ya no se escapaba por amor, porque se había acostumbrado a él. Y eso es lo que sucede con nosotros cuando Dios nos tiene que romper las patitas y hacernos tan dependientes de Él, que cuando acaba la prueba te das cuenta que ya no quieres escapar, porque te has acostumbrado tanto a Él, a su presencia. Y cuando tú traes la palabra que Dios te ha dado para tus hermanos, para tus hijos, para tu familia, a tiempo, a pesar de que duela, a pesar de que aparentemente rompa algo dentro de ellos, está bien. Déjalos pasar por esa dependencia de Dios. Déjales que Dios les quite el trabajo, que les quite la escuela, que les quite las cosas, aunque lloren, pero que se hagan tan dependientes de Él, que cuando pase la prueba ya no se vayan porque se acostumbraron a Él. Y ahora son íntimos de su pastor, el pastor de las almas, de nuestro Dios, de Cristo. Y es difícil, pero hay que corregir lo deficiente. Creo que ya me tardé, ni siquiera hemos empezado. Recuérdales, versículo 1, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y esta relación de gobernantes con gobernados es una relación difícil porque en esa época y en nuestra época tiene y tenía que ver con conveniencia, dinero, ganancia. Entonces no era una relación regida ni por el amor,
ni por la lealtad realmente, sino conveniencia. Y esa es una relación difícil porque yo te obedezco si tú me das lo que yo espero de ti y yo te gobierno bien si obtengo lo que quiero de ti. Pero a pesar de deshacer la manera del mundo, Pablo le escribe a Tito y a nosotros, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Porque el libro de Colosenses nos describió que todo nuestro actuar tendría o tiene que ser como para Dios, porque Él nos ve. Y que también estuvimos estudiando que la iglesia es baluarte de la verdad, es decir, reflejan al mundo cómo debe de verse alguien que sigue a Dios. ¿Por qué? Porque Corintios estuvimos estudiando que los incrédulos tienen un problema. Uno, están vendados, y otro, no pueden entender lo espiritual. Por lo tanto, necesitan un ejemplo de cómo se ve el amor de Dios en la vida de alguien. Y somos eso. También, porque recuerda, está el propósito era levantar ancianos, personas maduras, pero si esas personas maduras no se someten a sus autoridades, difícilmente van a poder gobernar. Hermanos, la forma en la que tú reaccionas a tus autoridades, sea cual éstas sean, generalmente van a reflejar vicios a la manera de tú administrar lo que a ti te toca. Entonces, que se sujeten a las autoridades y gobernantes, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, la palabra que encontramos aquí es una similar a la de la piedad, que estén dispuestos a buenas obras. Pero es que yo no los elegí porque no son de mi partido. Pero al Señor, tu Dios, a Él sirves. Y Él te pide, no importando quién esté en el partido, haz buenas obras. Refleja a Cristo a través de tu conducta. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Cuando tú estás en este proceso de entrenar a los demás, enseñar a los demás, te vas a enterar de cosas. ¿Quién sabe aquí cosas de alguien más de aquí? Nada, la hermana. Cuidado con la hermana, ¿no es cierto? Cuando empezamos a convivir, nos enteramos cosas de alguien más. Y dice, no difames, te vas a enterar de cosas. También tienes que tener cuidado esto, y esto lo vemos en la escuela de ministerios, el servir a los demás, aconsejar, te enteras de cosas que dices, híjole, el hermanito, no debe de cambiar tu perspectiva de los hermanos, tú también estás luchando con algo. Todos tenemos rollos, todos. Y también no necesitas andarlo contando. Ahora, el difamar tiene que ver con una comunicación nociva, pecaminosa. Entonces es la información correcta presentada de una manera incorrecta. Si vas a hablar algo de un hermano, debe ser para edificar y en la presencia de su hermano. Necesitamos arreglarlo. Entonces te vas a enterar, primero, que no cambie tu perspectiva. Es alguien que está siendo restaurado por Dios. Segunda, esa información no la uses para tu beneficio. ¿Qué pasaría si Dios revelara la información así aquí en la pantalla que le contaste ayer en la noche? ¿Qué pasaría? Pero Dios no es así. A nadie difamen. Que no sean peleoneros, sino amables, mostrando toda mansedumbre, porque puede ser que aquellos con los que estás trabajando, que tienen a lo mejor menos experiencia, menos madurez, no lo logren al principio. Pero tú y yo somos iguales. Dios trata mucho con nosotros. Y es necesario que tengamos esa mansedumbre, poder bajo control, para tratar con aquellos menos, pues más burros, pues, ¿no? Sí, no les sale, pero a ti tampoco al principio. Y necesitas tener paciencia. Hay hermanos que a la primera escuchan y dicen, no, sí, y cambian. Habemos otros que Dios necesita rompernos las patas, y las 4. Pero es necesario que entre nosotros, y lo hablaba con los ancianos de la iglesia, porque una vez salía este comentario, es que ya les dijimos a los hermanos. Y otra vez, Pedro decía o tenía una duda similar. ¿Cuántas veces? Todas, muchas. Dios no te dijo, deja de hablar, porque no entendieron. Él te mandó a hablar, a discipular, a enseñar, a amar. Entonces, mansedumbre. Después,
Versículo 3, porque nosotros también, y te recuerda dónde te sacó, cómo eras al principio, o cómo sigues siendo en algunos casos, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Así como algunos hermanos, algunas hermanas, algunos de nosotros nos comportamos en ciertas áreas insensatos, y a lo mejor tú no, pero en otro tiempo eras insensato. Si tienes hijos adolescentes, jóvenes, y tú dices, ay, yo no sé, yo no fui así. No, no inventes, tú eras así. Insensatos, rebeldes, extraviados y esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Y no sé si está hablando de adolescentes, perdón, pero aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Ni se quieren, ni quieren además. Pero este es creo que refleja la adolescencia espiritual, que ya sabes todo, que todos los hermanos te chocan, que tú y Dios pueden todo y que no necesitas a la iglesia como si te hiciera falta. Una adolescencia a lo mejor espiritual. Dice, pero esto éramos todos. Y entonces, no te asombres que tú llegues a hablar a alguien y que ni te quiera a ti, ni se quiera a él mismo, ni quiera a Dios y todo el mundo está en contra de él. Eso éramos. Necesitamos mansedumbre. No te asombres de que hablando con hermanos encuentres que algunos de ellos, y no es justificable, claro que no, estén caminando en deleites diversos, en concupiscencias, pero necesitamos hablar. Esto no debe de ser así, pero si no somos los que estamos aquí, ¿quién? Necesitamos hablar entre nosotros. Hermano, eso no está bien. Eso no es como Dios lo enseña. Ahora, cuando nosotros hablábamos en el libro de Corintios acerca de que por tu comida no va a ser dañada no dice la fe, sí, bueno, que por lo que tú comes que otro hermano no vaya a ser tentado, ¿no? ¿Te acuerdas de ese capítulo que estuvimos hablando? Ok, hay un momento en el que tú, por amor a los demás hermanos, cedes y le dices, hermano, ok, si no voy a comer, ¿esto te causa problema? No, no como, punto. Pero después de hacerlo, vas con tu hermano y dices, hermano, lo hice por amor, pero las cosas no son así. No siempre los demás tenemos que estar cediendo para que tú no te incomodes. Tienes que crecer, tienes que madurar, porque no fuimos llamados para que nos anduvieran jalando, sino para discipular y para que las personas en nosotros vieran un ejemplo. Entonces, no siempre tienes que ser el chillón, que porque no te dieron pan, ya te vas de la iglesia. Compra el pan y escógete el que te guste, pero cómpralo y dale a los demás. Necesitamos llegar a ese punto de esa, y bueno, tenemos que hablar. Entonces, dice, aborreciéndonos unos a otros. Pero recuerda qué es lo que pasó cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces dice, eso éramos, necesitas hablar, pero recuerda cómo fue el orden de los acontecimios. Primero, lo que sucede es que necesitamos nosotros hablar a los hermanos, pero ellos necesitan ser convencidos producto del nuevo nacimiento. Ese es el primer paso. Necesitan nacer de nuevo. Y si tú tienes problemas a lo mejor con los más jóvenes, primero asegúrate que hayan nacido de nuevo. Enfócate en eso. Si tienes problemas con algún hermano, contigo mismo, todo parte de un nuevo nacimiento. Después, necesitamos entender, aquí nos dicen, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, es producto de la misericordia de Dios. Los hermanos, tus hijos, tu familia van a ser transformados por Dios. Parte de un nuevo nacimiento, pero es la obra de Dios. Entonces, no te desgastes. Confía en Dios. Utiliza sus palabras y deja a Dios que sea Dios y haga su obra. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Él desea, fue el Señor, recuerda eso. No fuimos nosotros. Entonces, dice, nos salvó no por las obras
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Primera cosa, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es lo que hace el lavamiento? Su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que necesitas? La Biblia. Necesitan la palabra. Entonces, tú puedes darles muy buenos sermones, muy buenas explicaciones, pero necesitan la Biblia. Necesitas hablar lo que es la palabra. Y si tú no expones a tu familia a la Escritura, no esperes que cambien. No esperes que cambien si no los estás exponiendo a la palabra. Si tus palabras son de, ¿cómo se llama? Algún motivador, no esperes que cambie. A lo mejor un ratito les va a durar la fiebre, pero no esperes que cambien. La palabra es la única que puede transformar al creyente. Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, esta renovación, esta santificación que la palabra hace, el Espíritu Santo la produce. Y es la obra del Espíritu Santo transformando al individuo. Tú hablas lo que es correcto, los acercas a la palabra y el Espíritu hace lo que Él tiene que hacer. Ahora, ¿dónde queda nuestro papel aquí? Ora por ellos, para que la venda sea quitada, para que su corazón necio sea quebrantado. Y un punto importante, hazte un lado. Hazte un lado. Es el Espíritu Santo, no eres tú. Hablas, enseñas la palabra y que los métodos los traiga Cristo. Hazte un lado, deja que Él actúe. Y si Él está presionando, no pongas tu manita para que no le duela al bebé, no le duela a tu hermanita. No, deja que Él haga, que Él obre. Hazte un lado. La regeneración por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo, por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, Él derramó de su Espíritu Santo para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y nuevamente volvemos a ver esto que nos habló en el capítulo pasado, una mente enfocada en la eternidad. Habla la palabra, no calles, habla lo que es correcto, ora, deja que Dios actúe, es su obra. Y después, que tu conducta, anima que la conducta de los demás sea enfocada a la eternidad. Versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Eres salvo, eres salva, por gracia, por fe, ya lo sabemos. Pero la palabra el día de hoy te está recordando que es necesario una evidencia, es necesario una actitud que respalde esas palabras. Hermanos, creo que algo feo puede llegar a pasar en las iglesias como de nuestro movimiento, y es esa idea rara de sentirse satisfechos con lo que sabes. Dios no vino únicamente, no te dio salvación para seducir tu intelecto. Yo sé que muchos de aquí podrían y están aptos para enseñar. ¿Y por qué no enseñan? Muchos de ustedes saben cómo hacer ministerio. ¿Y por qué no lo hacen? No se trata de lo que sabes. Es más, lo que sabes y no aplicas te condena. Porque dice que al que mucho se le dio, se te va a requerir mucho. Y a diferencia de, y no es burla, pero, iglesias en las que nada más salta y con eso estás bien. Bueno, el hermano saltó y va a ser juzgado en cuanto a sus saltos, pues. Pero a ti te fue dada palabra. Muchos de ustedes han sido discipulados, entrenados para el ministerio. Y saben la diferencia entre la buena y la mala doctrina. Saben cómo dar y cómo no dar. ¿Y por qué no das? ¿Y por qué no enseñas? Y Pablo, y repite aquí, palabra fiel es esta, es muy en serio. Estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen, no está hablando de los que no creen, tú ya crees, que procuren ocuparse en buenas obras. Y cuando dice procuren, no es que, es que no me han dicho, tú procura, busca la forma de involucrarte, busca la forma de servir. Necesitamos sentirnos conmovidos por lo que está sucediendo en el mundo.
a nuestro alrededor. Necesitamos ya dejarnos de rollos de, ay, es que no sé si será teológicamente correcto o no. Necesitas caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Han sucedido una serie de cosas últimamente que a mí me han preocupado. O sea, sé que, por ejemplo, tenemos actividades, tenemos deudas, tenemos compromisos económicos y sé que muchos han participado económicamente, con trabajo, con servicio, pero de repente salen algunas cositas como que hay la oportunidad de cuidar a alguien, hay la oportunidad de hacer esto y nadie dice yo. O nadie dice, hermano, me gustaría pero no puedo. Y como dices, qué raro. O hay oportunidad de poder ir a... O sea, me estaba pensando en las... ¿Se acuerdan cuando fue lo del terremoto hace 17, el 2017? En 3 días ya estábamos en las camionetas rumbo a más lejos. Y ahora nadie como que dijo, oiga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos? Y a lo mejor cada uno podrá decir, no, pues no fue falta de deseo o cosas así. Cada uno podrá hablar en su corazón qué es lo que sucede. Pero creo que nos falta despertar a que necesitamos caminar estas buenas obras. Necesita verse una evidencia de lo que sabemos. Hay muchos lugares en los que el próximo domingo tienes que traer a 3 personas. Y ahí están las personas. No saben la Biblia, pero mira, comparten. Y aquí jamás se ha pedido y jamás porque eso no es el propósito. Pero hace unas semanas o unos meses les dije, oigan, ¿cómo ven si nos proponemos compartirle a una persona en la semana? No sé cuántos lo hicieron. No sé si compartes en la semana, si no tienes dolor por las almas, y eso es algo raro, no tener dolor por las almas. Debe de haber una evidencia. Debe de conflictuarte. A ver, y ahora sí, para que nos quememos todos. ¿Quién esta semana sintió pesar porque no le compartió a alguien? ¿Por qué? A eso Cristo vino al mundo y nos tiene que doler. Tiene que haber un pesar porque, híjole, Dios me dijo que le compartiera, debe haber ese conflicto en nuestras interacciones sociales. Necesita haber ese conflicto que llegamos a la tienda y Dios te dice, compártele, y tú, no, sí, compártele, no. Tiene que haber por lo menos ese conflicto y si ya ni siquiera escuchas eso, está grave. Porque ya ni siquiera estás abierto a la posibilidad de poder compartir, porque estás involucrado tanto en tu situación. Y ojo, no estoy diciendo compartir para traerlos a la iglesia, porque eso no es el propósito. Que vayan a donde Dios mejor los mande. Pero compartir, edificar, hablar una palabra, un consejo, para que, dice, insistas con firmeza. Esto es algo que lo tenemos que hacer, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son, ¿qué? Buenas y útiles a los hombres, son buenas. Esto es algo bueno que hacer. Por otra parte, evita las cuestiones necias. Entonces, dice, no has ayudado, no has compartido, pero qué buenos rollos teológicos te aventaste en Facebook. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discursos acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Si alguien te quiere decir, a ver, Dios es poderoso, sí, Dios es grande, sí, entonces Dios podría crear una piedra tan grande que no la pudiera cargar. No te metas en ese tipo de discusiones. A las personas que no quieren creer, sino simplemente pelear, date la vuelta y ni siquiera hables con ellos. Evita ese tipo de discusiones. Hermanos, es que no sé si el Halloween, no sé si la Navidad sea de... Evita discusiones necias. Aquellos que han caído en esta, y ahorita va a decir, al hombre que cause divisiones. Y la palabra que encontramos aquí en griego tiene que ver con herejía, al hombre que cause divisiones cayendo en herejía o que caiga en herejía causando divisiones o que haga divisiones heréticas o algo así, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué? ¿Ya no es cristiano? No. Ya no te embarques hablando con él. Si ya hablaste, ya le explicaste, pero está determinado en esa condición, que Dios trate con él, que Dios trate con ella. Oye, pero no supuestamente nos dijo que empezáramos y enseñarnos, sí, pero tenemos, o Pablo le está diciendo a Tito, el Espíritu Santo, que tenía una responsabilidad con los hermanos y tenemos una responsabilidad nosotros. Pero si alguien, diciéndose creyente, cae en esta condición, dice después de una y otra amonestación, deja que Dios obre.
es más efectivo. Y es triste, a mí me ha pasado una ocasión con una persona que sigo orando por él, porque se habló con él, se le dijo y no quiso. Y bueno, y hasta me dijo que lo había maldecido, pero pues, digo, todos los que están aquí saben que no es así, ni siquiera soy así. Dije, que Dios obre contigo, ya, no tengo nada que decir. Y es triste cuando alguien llega a ese punto, pero probablemente es lo que necesite, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, el camino que ha decidido tomar es el que le acarreará sus consecuencias. Y esas consecuencias probablemente nos hagan venir nuevamente a la verdad. Cuando envíe, entonces bueno, nada más para terminar. Tenemos una responsabilidad todos de hablar. ¿Con quién deberíamos considerar? No aquel que te dice, hermano, perdón, hoy no tengo tiempo, sino aquel hombre o mujer que caen en una necedad de únicamente es pelear y ningún argumento. Es decir, si la palabra no les es suficiente, nada les va a ser suficiente. Y con eso te das cuenta, si la palabra no les es suficiente, nada les es suficiente. Hay personas que tienen genuinamente dudas y hay que contestarlas todas. Hay personas que tienen genuinamente luchas y hay que ayudarlos en todas. Pero cuando caen en la necedad de que nada es suficiente, que Dios no es suficiente, si el Espíritu Santo no les es suficiente, nada les es suficiente. Entonces, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y vuelve a repetir Pablo, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, Pablo les está diciendo, no se olviden de ustedes, y está diciendo a aquellos que ya tenían cierto caminar con el Señor y que por el ministerio en el que estaban involucrados ya tenían cierto reconocimiento. Pablo dice, hey, no se olviden los nuestros, diciendo los que están como en el equipo con cierta responsabilidad, a primeramente ellos a ocuparse en buenas obras, es decir, no esperen a que los demás pongan, ustedes sean los primeros que pongan. Y esto describe un principio. Si quieres enseñar a las personas a trabajar, tú trabaja. Si quieres enseñar a tus hijos a dar, tú da. Si quieres enseñar a tus hijos el camino del Señor, transítalo tú primero. No puedes dar testimonio de algo en lo cual no estás caminando. Y hermano, tu familia no va a caminar en el Señor si tú eliges primero tu trabajo o cualquier otras actividades. No caigas en ese de, no, pues que vayan ellos. No caigas en ese rollo, no va a ser así. Hermana, hermanos en general, no podemos modelar, podemos hablar y la palabra sigue siendo la autoridad. Pero al fin y al cabo, somos seres que en muchas áreas aprendemos por el ejemplo. Y aquí les dice que también los nuestros, no se les olvide, aprendan a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Si hay falta, sean ustedes los primeros que ponen. ¿Para qué? No sean sin fruto. Oye, pero están compartiendo, sí, pero esto también es importante. También debe de haber fruto en esto, en esa participación económica, con esfuerzo, con lo que sea. Versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Esta carta tenía la intención o tiene la intención de corregir lo deficiente. Querido hermano, si a través de la lectura de esto Dios ha hablado, hay áreas en tu vida en que no están bien, no esperes más tiempo. Ponlas delante de Dios. Vamos a orar y vamos a aprovechar este tiempo. Hermanas, ¿podrían repartir lo de la Santa Cena, hermanos? Vamos a esperar, vamos a aprovechar este tiempo. Hoy vamos a tomar la Cena del Señor. Y aquí, cuando leíamos el versículo 4, nos decía primero la condición en la que estábamos. Horrible, fea. Y posiblemente hoy hayas descubierto que en alguna condición estás. ¿Qué es lo que dice aquí? Que lo que transformó al hombre fue Cristo. Entonces, creo que es muy adecuado que el día de hoy podamos recordar su sacrificio, lo que hizo por nosotros. Entonces,
Vamos a tomarnos un momento para orar, para ponernos a cuentas con Dios, ¿sale? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por que hoy podemos recordar que tú nos diste vida eterna. Gracias porque hoy podemos recordar que moriste, que sufriste, Padre, por amor, por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Perdona nuestros pecados. Sabemos que en tu cruz los has llevado todos, pero hoy queremos reconocer que somos faltos, Padre, y que te necesitamos. Y como leíamos hace un momento, si tú nos limpias, seremos limpios en verdad. Y aún esas patitas rotas, Dios, se van a alegrar por lo que has hecho. Padre, perdónanos. Perdona nuestra maldad, nuestra necedad, Dios. Y ayúdanos a caminar por el camino que tú has trazado para nosotros. Padre, hoy queremos rogarte que tú nos ayudes, Dios. Amén.